Hey mi bien, yo soy Axel Romero, bienvenido a este AppSheet Flash. Te voy a contar un poquito del switch y es que el switch lo podemos utilizar en infinidad de cosas. Yo ahora te lo voy a mostrar para cómo yo es que lo ocupo en Localize, donde podemos jugar un poquito con estos textos, ¿ok? También podemos jugar con cómo es que podemos acomodar roles, si es que usas User Settings. No lo hemos visto aquí, pero te voy a mostrar justamente cómo yo es que lo manipulo, ¿ok? Quédate a ver sobre el switch, te voy a dar algunos trucos, algunas formas que seguramente no conoces, o si conoces también dime en los comentarios. Es bien importante, Axel, eso ya lo conocía o lo puedes mejorar de esta manera. Recuerda que yo también estoy aprendiendo contigo y me gusta muchísimo porque la comunidad es como una filosofía muy, ¿cómo se podría decir? Ayuda mutua. Tanto tú cuando haces un comentario de ayuda, pues obviamente no solo estás ayudándome a mí a que yo mejore, sino que toda la comunidad que nos está viendo, ¿ok? Recuerda, hay muchos binarios que están leyendo los comentarios porque seguramente tienen dudas muy parecidas o similares a las que tú haces o a las que tú resuelves, ¿ok? Recuerda, me hace muy feliz que te integres a la comunidad. Te puedes suscribir para que no te pierdas nada de lo que estoy subiendo. Además de que, bueno, tu like nos ayuda a posicionar este video a personas, bueno, nos ayuda a posicionar este video pues en YouTube, ¿no? Es muy importante porque así llegamos a las personas adecuadas que tienen retos muy parecidos y similares a los tuyos. También recuerda que cuando estemos en la computadora aprendiendo sobre el switch, vamos a aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Bien, muy bien. Aquí te estoy dejando el recurso oficial de AppSheet, donde nos explica sobre el switch, y prácticamente es evaluar una condición y retornar, ok, un resultado. Por ejemplo, aquí estoy evaluando la fecha y si coincide en que este valor es a la fecha de hoy, pues regresa to date. Si la fecha de hoy -1, pues yesterday, y así, ¿no? Entonces voy a tomar prácticamente pues uno de estos tantos ejemplos, ¿no? Pues analizarlo no es gran detalle que puedas analizar esta información. Sin embargo, yo te lo quiero explicar porque aquí lo representa de una manera un poco muy difícil, pero mira cómo yo lo represento. En la tabla de menú, que simplemente es para hacer estas pruebas del switch, voy a darle aquí switch ejemplo, ¿ok? Y voy a pegar prácticamente el ejemplo que teníamos en el foro. Y yo siempre lo represento de la siguiente manera, mira. Vas a ver cómo es mucho más fácil interpretarlo. Y justamente con esa estructura yo te voy a explicar cómo es que se lee. Entonces aquí le estoy dejando esto de esta manera, si es green y si es 0. ¿A qué nos referimos? Lo primero es que el switch va a evaluar una expresión. ¿Qué expresión? Este color, que por ahora no lo está reconociendo. Si este color es red, regresa un 3. Si es yellow, regresa 2. Si es un green, regresa 1. Y si no, por default, vas a regresar 0. Entonces voy a colocar aquí un color. Los podemos dejar en español, miren, rojo, amarillo y vamos a darle verde. Y yo voy a darle azul, ¿ok? Como el del planeta de mundo binario. Debería retornar un 0. Vamos a darle save, vamos a darle don't y vamos a, mira que ya me lo regresó como number. Y en inicio vamos a ir a colocar el switch ejemplo. Vamos a darle clic aquí, save, y esto simplemente para que hagamos nuestras pruebas de cómo es que está evaluando el switch esos valores. Ahorita todo lo hicimos totalmente manual, pero es para que tú lo interpretes si es que nunca lo habías visto y decir, ah, ok, ya entendí cómo lo voy a utilizar en mi siguiente aplicación. Regreso un 0, ¿por qué? Porque dice azul es igual a rojo, no. Azul es igual a amarillo, no. Azul es igual a, incluso aquí me equivoqué, verde, no. Entonces regresa un 0. Pero ¿qué pasa si yo le digo que amarillo? Va a ir evaluando, amarillo es igual a rojo, no. Amarillo es igual a amarillo, sí. Entonces regresa un 2. Voy a darle save y vamos a ver si ahora sí regresa un 2. Puede regresar el tipo de dato que tú creas necesario, simplemente no lo combines. No podría evaluar un tipo de dato, por ejemplo, fecha, color o texto, número, simplemente deben ser uniformes. Si vas a regresar número, que todos sean número. Por ejemplo, aquí estoy regresando números, pero yo podría regresar, mira,
Voy a darle Windows punto para ver si de pronto aquí está el rojo bien. Aquí voy a regresar entre comillas, Windows punto, el amarillo es como un semáforo, quiero entender, y Windows punto, y vamos a darle verde. Y si no, le damos Windows punto y tal vez que no encontró nada. Mira que aquí me puede marcar error. Bueno, no me marca error porque creo que lo toma por default, que es un símbolo especial. Voy a darle save, y entonces aquí ya debería regresar ese punto amarillo. Espero que con eso interpretes cómo es que se va a utilizar el switch. Mira, esperamos aquí un momento que sincronice y ya regresa el amarillo. Pero si yo le digo aquí que ponga el azul, debería regresar ese símbolo que es por default. Bien, mientras sincroniza, te quiero mostrar cómo es que lo vamos a utilizar ahora con la tabla de los usuarios, que es como yo lo he utilizado para identificar el perfil. Entonces, bueno, aquí esperamos un poquito. Ahí está, que no lo encontró. Vamos a ocupar este mismo switch ejemplo. Bien, voy a copiar y a pegar esto que yo ya tengo aquí. Le voy a dar save y le voy a dar save. Si no me marca ningún error, ahora mismo te lo explico. Porque conforme al perfil de cada usuario, y le voy a dar para eso View Source, tenemos aquí una tabla de usuarios, ¿bien? Y aquí dependiendo del usuario, pues me regresa un perfil. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo con esto? Si yo con un lookup, mira que el switch, la expresión a evaluar es, mediante el correo que está autenticado, voy a ir a usuarios y en usuario correo voy a ir por el perfil, es decir, esto. Si encuentras que es un SEO, pues regresa que eres un SEO. Si no, si evalúas que es un gerente general, eres un GG, gerente general. Y si no, eres un usuario. Voy a darle, bueno, mira que mundo binario, aquí mundo binario, pues es un SEO. Voy a decirle el correo de Jacome para que veamos cómo es que cambia. Y aquí ya no debería decir eres un SEO, sino eres un GG, un gerente general. Y si me coloco como Ana, aunque sí tiene un perfil, pero si no es SEO ni gerente general, debería decir eres un usuario, ¿no? Justamente como lo programamos. Entonces ya con esto te puedes dar una idea de cómo te puede ayudar esto. Voy a terminar con algo en Localize. Voy a eliminar esto porque pues simplemente es para pruebas y quiero que justamente aprendas las bases para que después digas, ah, ok, lo voy a aplicar en mi aplicación de ventas, de compras, de análisis de datos, en mi CRM, lo que tú quieras. Hay una opción en Settings y en Localization, todos estos labels que prácticamente es cuando yo le doy clic aquí en compras y le doy nueva compra, me aparece esto de guardar, cancelar, que justamente es esto que estás viendo aquí, guardar. Bueno, voy a utilizar el switch, este sí lo voy a escribir para que veas cómo lo voy armando. Un switch y voy a evaluar la expresión. Esto lo puedes obviamente solucionar con un if, pero ahorita te voy a decir la ventaja y desventaja de utilizar un if o un switch, dependiendo sea el caso. Voy a utilizar el comando context y voy a ir por la vista. Con esto obtengo en qué vista estoy parado o en qué estoy posicionado. Si en la vista que estoy posicionado es en la de prospectos-form, entonces, ok, pero solo estoy evaluando esto, ¿bien? Si evalúo eso y me regresa justamente este form, debería ser solo form, prospecto form, regresa aquí, guardar compra, ¿vale? Le voy a dar coma y si no, simplemente dale guardar, ¿vale? Le voy a dar save y le voy a dar save. Mira que ahorita mostraba aquí guardar, pero entonces va a ir a analizar con el switch, ¿ok? Va a ir a comparar y si estoy en compra va a mostrar una diferente leyenda, guardar compra. Pero ¿qué pasa si yo le doy nuevo cliente? Dice guardar nada más. Pero si yo quiero aún así personalizar esos textos, pues yo podría decir, ah, bien, pero si estás en clientes form,
clientes form. No te lo garantizo, no, tampoco te recomiendo que hagas todo esto porque es muy cansado estar guardando todo esto así de tan personalizado. Yo lo hice una vez porque así me lo pidió un cliente y dije, bueno, está bien. Recuerda que todo movimiento lo debes cotizar porque es un esfuerzo, es una hora que tú estás invirtiendo de tu tiempo, ¿vale? Entonces, pues aunque sea muy sencillo hacerlo, debes considerarlo para el costo de tu aplicación. Entonces ahora mira que si estoy en clientes form, dice guardar cliente, pero si yo estoy en compras y le doy agregar, me dice guardar compra. Pero ¿qué pasa si yo voy a otro módulo que podríamos hacer, por ejemplo, contabilidad, a ver, ventas, a ver, alguna otra opción, semáforo, no, estas son solo como para mostrar. Ok, no hay ningún tema. Ok, entonces voy a autenticarme como mundo binario para que tenga más permisos y entonces verifique que pueda hacer, no sé, algo de contabilidad y veas que como no estoy en ninguna otra forma, mira, en inventario activo, no, en expedientes pendientes, a ver si de pronto en contabilidad compras. Bien, es que solo esto como que muestra información. Quería mostrarte otra adicional. A ver, en monitoreo, vamos a darle en compras canceladas, no, solo muestra información, pero quería mostrarte justamente cómo es que sí se visualiza eso de, por ejemplo, gastos preventas. Mira, le voy a dar aquí agregar y aquí dice guardar. Pero obviamente si yo configuro nuevamente aquí, y creo que ya me lo entendiste perfectamente, pues va a aparecer aquí guardar ¿qué? Reparación, ¿no? Guardar reparación. Te digo, es algo que yo no recomiendo, además de que puede ser muy grande y simplemente se entiende muy bien si simplemente le das guardar así. Pero se me hizo interesante este ejemplo porque de pronto alguna vista quieres que diga a detalle, pues no guardar, sino validar o algún otro tema. Mira que me está mostrando ahí un detallito. Seguramente es porque me faltó cerrar o alguna coma. Mira, me faltó una coma, le voy a dar save y pues ya debería mostrar guardar reparación. Algo que también te puedo recomendar, y te decía por qué no utilizar el if en este caso, porque entonces vas a tener que hacer if validados. Ahorita te voy a decir cómo es el if validado, anidado, sorry. Mira, guardar reparación. Yo puedo utilizar esto también con un if. Mira que le voy a dar un if y tú vas a decir, ah, pues yo le voy a decir, si el context view es igual a, y funciona igual, pero en lo personal me gusta mejor hacerlo con el switch porque evalúa, pues incluso hasta puede mejorar como el performance. Mira, le voy a dar guardar compra y si no tendría que darle, esto viene el else y tendría que darle if, otra validación y entonces el context view, nuevamente aquí voy a compararlo que si es clientes form. En lo particular siento que es más complejo. Entonces ahí dime en los comentarios qué te parece. Si ahora, si tenías varios switch, varios if anidados, pues mejor lo cambias a un switch, ¿no? Y entonces, mira, que aquí mira, debo hacer otra vez un if. Vamos a abrir paréntesis, darle otro context view donde sea igual, pero ahora a gastos de preventa. Y entonces aquí guarda reparación y ya por último, porque es el último if anidado, así se llama en programación y en cualquier lenguaje de informática. Entonces vamos a ver si de pronto es lo mismo. Vamos a quitar esto, vamos a esperar aquí a que termine de validarlo. No me debería mostrar ningún error. Save, le voy a dar guardar y incluso podría decir que puede ser hasta más lenta la aplicación. Entonces yo recomiendo que si tienes la oportunidad de utilizar el switch, adelante, no ocupes if anidados. Además, después de que regresas a tu código y vienes y lo analizas y dices, ah, ¿qué quise hacer aquí, no? Porque tantos if anidados, leerlos cuando ya ha pasado 1 o 2 meses después de que entregaste tu aplicación o ya la utilizaste, ya no te volviste a acordar, pues es muy difícil. Mira, vamos a darle en compras, agregar, guardar compras, sí funcionó.
Vamos a ir a clientes, guardar cliente y vamos a ir a, dijimos, a reparaciones, ¿no? Por aquí estaban las reparaciones, en reparaciones pendientes, no, en gastos de preventa, aquí está, guardar reparación. Entonces, evalúalo, pero aquí te dejo cómo es que se utiliza el switch. Hey mi bien, ¿te ha gustado este video? Seguramente te va a sorprender también este. Recuerda que todo el contenido que estoy haciendo aquí es con muchísimo amor. ¿Cómo me lo puedes agradecer? Aquí está el planetita para que te puedas suscribir. Mientras todo esto sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.